¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. En este vídeo nos vamos a distanciar momentáneamente de la actualidad más rabiosa en el entorno de SpaceX para repasar y poner en valor los logros de la compañía durante sus algo más de 18 años de historia. Ha sido un camino duro, de crecimiento y aprendizaje, en el transcurso del cual se han ido alcanzando objetivos y batiendo récords. Y de eso va el vídeo de hoy. ¿Os apetece repasar cuáles son, a mi juicio, los 10 récords más importantes de la compañía de Elon Musk? Pues vamos a ello. El 28 de diciembre del 2008, solo 6 años después de su fundación, SpaceX consiguió convertirse en la primera empresa privada en alcanzar la órbita con un cohete de combustible líquido en el cuarto lanzamiento del Falcon 1, el antecesor del ya mítico Falcon 9. Aunque en ese lanzamiento el Falcon 1 no transportaba ningún tipo de carga útil, sin duda fue un punto de inflexión para la compañía, ya que era la última oportunidad para demostrar a la NASA y al mundo que eran capaces de alcanzar la órbita después de 3 intentos fallidos. El dinero que Elon Musk había invertido de su propio bolsillo para poner en marcha la compañía se había agotado, y no había margen de error. Por suerte, para los amantes de la exploración espacial, a la cuarta fue la vencida, y a partir de ahí, el empresario sudafricano ha demostrado que su sueño de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria no era el capricho de un excéntrico multimillonario que no sabía qué hacer con su fortuna. Ser la primera empresa privada en realizar un lanzamiento orbital puso a la compañía en una posición envidiable para batir unos cuantos récords más relacionados con diversos tipos de cargas y órbitas. Así, SpaceX es la primera compañía privada en lanzar un satélite a órbita baja, a órbita de transferencia geoestacionaria, a órbita polar, y no sigo para no hacerme pesado. SpaceX es la primera empresa privada en enviar una nave a la Estación Espacial Internacional. El 22 de mayo del 2012, la cápsula Dragon, a bordo de un Falcon 9 versión 1.0, emprendía puntualmente el viaje rumbo a la estación, a las 7:44:38 UTC, desde la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral. 3 días más tarde, el 25 de mayo, la nave se acoplaba al módulo Harmony Nadir de la estación con la ayuda del brazo robótico Canadarm2, momento en el que hacía oficialmente historia. Casi 6 días después, el 31 de mayo, la icónica nave emprendía su regreso a Tierra y amerizaba en aguas del Pacífico, cerca de la costa de California, donde era recuperada después de una exitosa misión de 9 días, 7 horas y 57 minutos. La cápsula Dragon se convertía en la única nave que era capaz no solo de enviar carga a la ISS, sino de traer carga de vuelta, y así continúa siendo en la actualidad, aunque ya relevada por su sucesora, de la que hablaré más adelante. Por si este logro de la ya histórica cápsula Dragon V1 fuera poco, la nave de carga tiene el récord de ser la primera en ser reutilizada por una empresa privada, para enviar suministros a la Estación Espacial Internacional, entre algunos otros. SpaceX opera en la actualidad el lanzador más potente en servicio del mundo, el Falcon Heavy. Después de un proceso de diseño y desarrollo más largo del previsto, el 6 de febrero del 2018 se lanzaba por primera vez desde la histórica rampa LC-39A el cohete superpesado Falcon Heavy. Esta increíble máquina, consistente en 3 primeras etapas del Falcon 9 unidas entre sí, con 27 motores Merlin 1D en total, y una segunda etapa igual a la de su hermano menor, puso en órbita heliocéntrica, con un apogeo en la órbita de Marte, el Tesla Roadster del propio Elon Musk, proporcionando algunos de los momentos más icónicos de la exploración espacial del siglo XXI. Muchos de nosotros aún tenemos grabadas en la retina las increíbles imágenes del maniquí Starman pilotando, entre comillas, el flamante superdeportivo rojo con la Tierra al fondo, mientras sonaba la canción homónima de David Bowie. También, como no, tenemos muy vivo en la memoria el aterrizaje perfectamente sincronizado, digno de una película de ciencia ficción, de los 2 impulsores laterales de esta increíble máquina. Por cierto, otro récord para la compañía. El 22 de diciembre del 2015, la compañía conseguía por primera vez en la historia aterrizar verticalmente en Tierra una primera etapa de un vehículo orbital. El lanzamiento del satélite Orbcomm OG-2-M2 desde la rampa SLC-40 se convertía en un hito tecnológico al posarse suavemente en la zona de aterrizaje LZ-1, unos 8 minutos después del despegue, la primera etapa B-1019, tras poner en órbita de forma exitosa la preciada carga. Esta proeza técnica, que muchos consideraban imposible tan solo unos meses antes, ha significado un cambio de paradigma en el negocio de los lanzamientos espaciales y todo un terremoto en la industria aeroespacial de consecuencias aún por determinar.
Hasta tal punto es importante este logro que el vehículo protagonista se expone de forma permanente en las oficinas centrales de SpaceX, en Hawthorne, California. Si queréis saber más sobre este caballo de batalla de la compañía, el Falcon 9, os invito a ver este vídeo que os dejo por aquí arriba. Creo que os gustará. Uno de los récords más recientes de esta lista es también uno de los más impresionantes. Este año 2020, SpaceX se ha convertido en la compañía que opera la mayor red de satélites de la historia de la humanidad. Con más de 500 satélites en órbita baja en el momento de realizar este vídeo, la red Starlink, concebida para ofrecer acceso a Internet en cualquier lugar del planeta a alta velocidad y bajas latencias, no deja de crecer mes a mes. Se espera que este año supere los 1000 satélites en órbita, momento en el que podrá empezar a ofrecer el servicio en áreas remotas del norte de Estados Unidos y Canadá. En los próximos años, la compañía de Elon Musk tiene previsto lanzar hasta 12.000 satélites, para lo cual ya tiene el pertinente permiso de la FCC norteamericana, lo que implicaría poder ofrecer el servicio a nivel planetario. Pero no solo eso, sino que SpaceX planea que su megaconstelación llegue a los 42.000 satélites en órbita en los próximos años, para mejorar aún más las velocidades y latencias, que se situarían a la altura de la fibra óptica. No contentos con hacer historia aterrizando verticalmente en tierra firme un vehículo orbital, pocos meses después volvían a la carga con el más difícil todavía, aterrizar una primera etapa en una barcaza en mitad del océano. Dicho y hecho, el 8 de abril del 2016, en el marco de la misión de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-8, el vehículo B-1021 conseguía posarse suavemente sobre la barcaza O'Cisley, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Era la primera vez en la historia de la humanidad que alguien conseguía aterrizar un vehículo orbital en un barco en alta mar. Además, el Falcon 9 B-1021 iba a ser el protagonista de otro récord, como veremos a continuación. A pesar de la espectacularidad de los aterrizajes verticales mediante retropropulsión, de nada servirían si de todas formas el vehículo no pudiera volver a lanzarse. Al fin y al cabo, ese es el objetivo de recuperar los lanzadores, ¿no? Además, los críticos de la compañía argumentaban que una cosa era hacer volver un cohete orbital de una pieza y otra poder volver a utilizarlo con éxito. A pesar de todo este escepticismo, el 30 de marzo del 2017, en el marco de la misión SES-10, SpaceX se convertía en la primera empresa privada que era capaz de reutilizar un lanzador orbital, concretamente el B-1021, el mismo protagonista del primer aterrizaje en una barcaza en alta mar. A partir de ese momento, los argumentos de los críticos se reducían a la viabilidad de la reutilización, es decir, a demostrar que los lanzadores recuperados podían lanzarse varias veces y que el coste de reacondicionarlos para un nuevo vuelo no superaba el de fabricarlos desde cero. No hace falta decir que actualmente, después de 2 vehículos con 5 vuelos a sus espaldas y tiempos entre lanzamientos del mismo cohete cada vez más reducidos, nadie duda de la viabilidad y el éxito de la estrategia de la compañía. Por cierto, esta misión, que marcó el inicio de la reutilización de los lanzadores, formaría parte de otro de los hitos de la compañía del que hablo a continuación. La compañía ha buscado incesantemente abaratar los costes del acceso al espacio como requisito imprescindible para la conquista del sistema solar y la colonización de otros mundos. Con ese objetivo, los ingenieros de SpaceX han estado persiguiendo incesantemente la recuperación y reutilización de la cofia, un componente que consta de 2 mitades en forma de concha destinado a la protección de la carga durante el ascenso a través de las capas más densas de la atmósfera. Para poder recuperar estas piezas, que hay que decir que son carísimas, se han equipado con una red gigante 2 barcos especiales y se ha dotado a cada una de las partes de un sistema de guiado y un parapente. Aunque este proceso está demostrando ser más complejo de lo previsto, el 30 de mayo del 2017, durante la misión que supuso la primera reutilización de una primera etapa, se produjo la primera recuperación exitosa de una cofia. No obstante, habrían de pasar más de 2 años hasta que el 11 de noviembre del 2019, en el marco de la misión Starlink 1, la compañía consiguiera reutilizar por primera vez una de ellas, concretamente la usada en la misión Arabsat 6A, a bordo de un Falcon Heavy el 11 de abril del 2019. Es bien sabido que desde hace años SpaceX está desarrollando un nuevo motor de ciclo cerrado alimentado por metano y oxígeno líquido destinado a impulsar el nuevo lanzador superpesado Starship Super Heavy, que deberá llevarnos a Marte en un futuro, esperemos que no muy lejano. Un motor de este tipo, en inglés Full Flow Stage Combustion Cycle, nunca antes había pasado del estadio de pruebas estáticas, ya que esta tecnología, aun siendo extremadamente eficiente, es un desafío increíblemente complejo a nivel técnico.
A pesar de todo, en el verano del 2019, un prototipo llamado Starhopper, equipado con uno de estos motores, a los que la compañía ha bautizado con el nombre de Raptor, fue capaz de realizar un par de saltos de 20 y 150 metros de altura, convirtiéndose en la primera compañía en el mundo capaz de hacer volar uno de estos prodigios tecnológicos. En el momento de realizar este vídeo, un prototipo a escala real de la Starship, el SN5, está a punto de intentar otro salto de 150 metros, equipado también con un motor Raptor. Si queréis saber más sobre la historia y la arquitectura del futuro sistema Starship Super Heavy, os invito a ver la trilogía al respecto en el canal. Creo que os gustará. Igualmente, si queréis estar al día sobre los progresos de la compañía en este frente, podéis seguir los vídeos de noticias que voy publicando regularmente en el canal. Seguramente conoceréis este hecho ya que tuvo una repercusión mediática muy grande, y es que SpaceX es la primera empresa privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Este récord es el más reciente y quizá el más importante para la compañía hasta el momento. Así, el 30 de mayo del 2020, los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley emprendieron rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la Crew Dragon Endeavour, impulsada por el Falcon 9 B1058. Si os interesa saber más sobre la cápsula Crew Dragon, o Dragon 2, sucesora de la cápsula de carga Dragon 1, de la que ya hemos hablado anteriormente y poseedora de varios récords, quizá os interese daros una vuelta por el monográfico que os dejo por aquí arriba. Por cierto, os invito a rememorar la retransmisión en directo que realicé en el canal junto al gran Daniel Marín, uno de los momentos más intensos vividos en el canal hasta la fecha. Como veis, SpaceX ha conseguido cumplir objetivos hasta el momento solo al alcance de las grandes potencias espaciales, y en algunos casos, únicos en la historia de la astronáutica mundial. Pero quizá lo que hace si cabe más impresionante a esta compañía son los récords que previsiblemente van a batir en el futuro. Hablando de eso, ¿os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre los 10 récords que SpaceX va a batir previsiblemente en los próximos años? Si llegamos a 5000 likes me pongo a ello. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, like como una casa. Si además te gustan los vídeos así más cortitos y de un tema concreto, déjame tu comentario por aquí abajo, los leo todos. Si te gusta el canal en general y quieres estar enterado de todo lo que acontece alrededor de SpaceX, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con aquellos amigos y conocidos que creas que están tan espacio trastornados como nosotros. Y por mi parte, simplemente mil gracias por estar ahí. Adiós.